Con ocasión de las manifestaciones, bloqueos o protestas que vive Colombia en los últimos días, a través de redes sociales se han hecho circular informaciones como por ejemplo, las que mencionan que después de 15 o 30 días de protesta, será posible cambiar la Constitución Política de 1991, como las imágenes que se muestran en este video. Asimismo, también ha circulado un audio y videos como el siguiente. Después de que se cumpla un mes de paro, en Colombia tienen que volver a regenerarla, volver a nuevamente hacer la Constitución Política de Colombia como la hicieron en el 91. Entonces, lo que dice tanto el audio como las publicaciones es falso. No existe ninguna norma constitucional que diga que después de un mes de paro se debe realizar una nueva constitución. Y eso precisamente no fue lo que ocurrió en 1990, cuando se convocó la Asamblea Nacional de Constituyente que generó la actual Constitución Política de Colombia, que de pronto eso es lo que quieren hacer ver algunas personas, que a través de unas supuestas protestas en 1990 se convocó una Asamblea Constituyente, pero no fue así. El contexto fue totalmente diferente. Pues no hay que hablar de la Constitución como el proceso redactado por una asamblea, sino como todo el proceso histórico que llevó a la creación de la Constitución. Definen diferentes historiadores como Felipe Arias de Señar Memoria, que afirma que la Constitución no es hija de un paro ni de un actor político o social concreto, en relación a lo dicho por el audio de que el M-19 y los indígenas se rebelaron y por ello crearon la Constitución de 1991. Y es que fueron 4 los elementos que se juntaron alrededor del proceso constituyente de 1990, que terminó en la Constitución de 1991, y fueron los siguientes. Voluntad de la clase dirigente. En ese momento estaba vigente la Constitución de 1886, es decir, llevaba más de 100 años, y era una constitución que ponía por encima al Estado sobre los derechos de las personas. No obstante, con la Constitución de 1991, pues lo que quisieron los constituyentes en su momento, que fue integrada por diferentes sectores políticos de la sociedad, no solamente fue la guerrilla del M-19, los guerrilleros o indígenas, sino que fue toda la clase política del país, y dirigentes, estudiantes, políticos conservadores, liberales, entre otros. Otro de los elementos a tener en cuenta fue los sectores aglutinados alrededor del proceso paz. En ese momento se estaba viviendo el proceso de paz con el M-19, entonces eso generó la Asamblea Constituyente. Pero más allá de que hubiera sido un requisito del acuerdo de paz, era porque el país de verdad necesitaba una reforma a la Constitución. Y la Constitución de 1991 es una constitución basada en derechos. La movilización política de las minorías religiosas y étnicas. Antes de la Constitución de 1991, la Constitución de 1886 solo reconocía la religión católica como la religión oficial. Después de la Constitución de 1991, pues se creó esta libertad de cultos que tiene el país. Recordemos que es un derecho fundamental establecido en el artículo 19 de la misma Constitución Política, en la que se garantiza la libertad de cultos. Y el Estado como tal es un Estado laico. Y las minorías étnicas pues tienen ya una representación en el Congreso, tienen una circunscripción especial para las negritudes y los indígenas en las cuales son representados en el Congreso. El movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Aquí, para no extenderme, lo voy a resumir de la siguiente manera. Ahora bien, aunque la séptima papeleta sí buscaba que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, no fue exclusivamente gracias a ese movimiento que se logró. La séptima papeleta no fue oficial, pero la registraduría contó el número de papeletas depositadas con la consigna Plebiscito por Colombia. Con la siguiente consigna: Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Y como los resultados fueron importantes, la Corte Suprema, que era la máxima instancia en materia constitucional, porque recordemos que la Corte Constitucional inicia con la Constitución de 1991, entonces la Corte Suprema avaló una consulta formal en las elecciones presidenciales de mayo de 1990. En conclusión, la Constitución Política en ninguno de sus artículos menciona que una movilización popular o acción colectiva o protesta social dé lugar a que se modifique la Constitución. Por tal motivo es importante considerar lo siguiente. El título 13, que trata de la reforma a la Constitución de la Carta Magna de 1991, habla de las maneras en que se puede reformar. Por tanto, el artículo 374, por ejemplo, expresa que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Los artículos que siguen del 375 al 380 de la Constitución Política especifican con más detalle las reglas de esas maneras, como por ejemplo, quiénes podrán presentar los proyectos de acto legislativo, cómo es el trámite que debe seguir en las dos cámaras, es decir, Senado y Cámara de Representantes, qué porcentaje del censo electoral podrá proponer o aprobar un referendo constitucional, entre otras situaciones.
Asimismo, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto, y establece normas fundamentales por las que se regirán la participación democrática de las organizaciones civiles, en su artículo 20 explica de qué manera se haría la convocatoria a una asamblea constituyente, expresando lo siguiente. Ley de convocatoria a Asamblea Constituyente. El Congreso de la República, en los términos del artículo 376 de la Constitución, mediante ley de la República aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrán consultar al pueblo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Además de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ley deberá definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su periodo. En conclusión, ninguna de estas normas señala, como ya se ha dicho anteriormente, que la Constitución se pueda modificar a través de la protesta social. Y no solo la ley lo establece, la misma Corte Constitucional, a través de sentencia C-551-2003, estableció que la Constitución se puede reformar por el Congreso a través de un referendo, pero que no se puede sustituir, ya que la única que puede sustituir por completo la Constitución es la Asamblea Constituyente. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.